Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aletella, editorial independiente. El día de hoy estamos con un invitado especial para celebrar nuestro programa número 100. Es Nilo Cruz Cuentas, que es gerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que tiene una vasta experiencia en el desarrollo o en gestión cultural y que ahora ha tomado el riesgo y el compromiso, sobre todo, y el reto de dirigir esa sugerencia para plantear cosas para el desarrollo cultural de la ciudad. Bienvenido, Nilo, ¿cómo estás? Primero, saludar el hecho que te hayas metido en esto, porque alguna vez hablamos sobre el quehacer político de los gestores culturales, había que también comprometerse, ¿no? Y trabajar en sector público. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Efectivamente, como tú has dicho, es un riesgo, es un compromiso, en fin, es de todo. Pero creo que hay un componente que es importante, que es el sueño. O sea, hay que soñar y tratar de materializar el sueño. Nosotros siempre hemos hablado desde el otro lado de la acera, ¿no? Siempre viendo la gestión como algo que quizás nunca nos toque, siempre como usuarios, como promotores culturales, etcétera. Pero cuando yo tomé la decisión de entrar al otro lado, que es ya comprometerse para ejecutar políticas, etcétera, uno no se da cuenta de que estás entrando a una responsabilidad que acarrea, a su vez, puede acarrear cosas muy buenas, pero también por ahí algunas cargas, ¿no? Por eso es un riesgo. O sea, siempre la gestión cultural pública en el Estado tienes que tener mucho cuidado, etcétera, porque hay mucha burocracia y muchas cosas, ¿no? También decías que es un sueño, ¿no? Y hay un sueño que ha alegrado mucho a la ciudad, que es el hecho de que somos sede del siguiente Congreso Internacional de la Lengua, también con el apoyo de Vargas Llosa, ¿no? Y que justo ahora, bueno, en estos días, se va a hacer una especie de, ¿cómo se dice?, corrección de textos a los letreros de las empresas, de las tiendas que estén por el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, una cosa con otra, ¿no? Porque cuando yo viajé a Córdoba, Argentina, con la comisión, donde estuvo el rector de la UNSA, etcétera, nosotros como municipalidad, yo tenía el encargo, digamos, de hacer todo lo posible para poder conseguir la sede, y obviamente lo conseguimos con el apoyo de Vargas Llosa. Cuando yo llegué a Arequipa, lo primero que me fijé es la cantidad de letreros que tenemos, ¿no? Aparte que es una contaminación visual. Pero no solo eso, sino que habían letreros muy mal escritos. Tenemos esa pésima costumbre, ese hábito de escribir mal, inclusive en los letreros. Y ahí surgió la idea de que una de nuestras actividades tenía que ser esta campaña. Y apenas llegué, convoqué a alguna gente, inclusive declaré en público, dentro del informe que hice, formamos un comité. Y de ahí nace la campaña Arequipa Educa y Corrige, que básicamente es hacer un levantamiento de información, ver las fichas, ver los anuncios, hacer una ficha técnica con la foto del aviso y analizar si tienen algún error o no. Se levantaron 1033 fichas en esta primera etapa, en el cercado, de las cuales 230 que quedaron observadas con alguna, lo que llamamos nosotros, presunción de error. ¿Cuál es la intención de esto? Primero, es una cuestión simbólica porque queremos movilizar a la ciudad preparándonos hacia el Congreso de la Lengua. Obviamente la idea es que cuando vengan los lingüistas del mundo entero a Arequipa, no vayan a ver lo que yo vi, pues, ¿no? Los errores por todo lado, por lo menos vean que hemos mejorado en ese sentido. Pero por otro lado tiene un sentido pedagógico. Por eso yo no llamo esto una campaña de fiscalización ni nada por el estilo, sino más bien una campaña ciudadana, una campaña de cultura ciudadana. Porque la gente tiene que entender de que escribir bien no es solamente cuando das examen o cuando vas a redactar un documento, sino en tu quehacer cotidiano, inclusive en tu publicidad. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que mucha gente no sabe que ha cometido un error, o ignora las reglas o no se ha percatado. Entonces hay que enseñarle y decirle, mira, te has equivocado porque la regla de la Real Academia Española respecto a la tildación te dice tal cosa. Entonces en las notificaciones le explicamos qué normas de la regla de la Real Academia se están vulnerando. Entonces de esa manera educamos también a la gente. Y por otro lado, el hecho de que los niños, los jóvenes vean errores en espacios públicos, inclusive en colegios, en empresas, etcétera, asumen que el error es normal y lo repiten. Justo estabas hablando, una palabra que me quedó es el tema de cultura ciudadana, ¿no? Hablábamos hace algún tiempo sobre un tema que no se entiende en muchos municipios, al menos en las partes técnicas de economía, tanto como en el Ministerio de Economía y Finanzas, también funcionan en las áreas de planeamiento estratégico, planeación y economía en los municipios,
que no entendían muy bien el hecho de rentabilidad social, es más, ni siquiera conocían el término, ¿no? Entonces, tú nos podrías explicar un poco más este término, porque igual nos acabas de explicar que en este congreso al que fuiste, la ciudad entera había sido intervenida. Exacto. Y había, evidentemente, aunque no se quiera ver a simple vista, todo un movimiento económico también alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, un evento de 60 actividades académicas podría hacer que se movilice económicamente, no solo culturalmente, toda una ciudad. Exacto. Entonces, Mira, y creo que esto tiene dos aristas, ¿no? Una primera, que muchos burócratas de las municipalidades, del gobierno inclusive, piensan que la cultura es un gasto, inclusive un gasto insulso. Y me lo han dicho varias veces que yo he tratado de levantar fondos o de requerir algunos fondos para mis actividades. Me dice, pero ¿para qué? O sea, ese de ¿para qué? Es tratar a la cultura como que no sirve o no es rentable económicamente. Entonces, yo me he puesto también a discutir con algunos técnicos, por lo general economistas o contadores, que por supuesto no tienen la obligación de leer mucha literatura ni nada, pero no los exime de tener cierto grado de cultura, decirles que la cultura sí es rentable. Y no solo es rentable en términos económicos, sino mucho más importante es que es rentable socialmente. La rentabilidad social es un concepto que ahora ya se maneja en la economía contemporánea, sobre todo a partir de la obra de Amartya Sen, etc. Este tipo de economistas que ven el mundo ya no solamente desde el punto de vista monetario. O sea, la economía no solo es dinero. Economía, por ejemplo, es lo que tú decías, cómo dinamizas una ciudad. Cuando dinamizas una ciudad, estás generando economía, pero también estás generando valor, digamos, moral, valor ético, valor cultural, en sí, una serie de valores que a la larga se pueden monetarizar, se pueden traducir en una cantidad de dinero, ¿no? Pero el concepto de rentabilidad social, por lo menos para la cultura, en el caso de la cultura, tiene que ver con otro concepto que es el de cohesión social. Y el de cohesión social tiene que ver también con otro concepto que es articulación. Entonces, estos conceptos están ligados. Yo trabajo articulación social para poder lograr cohesión social. Y esa cohesión social al final también es parte de la rentabilidad social. La cohesión social, ¿qué significa? Que las entidades públicas, privadas, empresariales, etcétera, de una sociedad tienen que fortalecerse en su organización, ya sea individualmente como colectivamente. Esto es lo que podríamos llamar institucionalidad, pero yo no quiero, digamos, confundir el término institucionalidad con cohesión, porque la institucionalidad se puede confundir con formalidad o formalización. No, por ejemplo, un colectivo cultural X que no necesariamente tiene que estar inscrito en registros públicos para que funcione bien, para que sea rentable, para que contribuya con la sociedad. Entonces, pero contribuye a la cohesión social porque congrega una cantidad de muchachos que están haciendo cultura en lugar de estar tomando o dedicándose a la droga o a la delincuencia, pero también me permite trabajar con grupos, y esto es lo que llamamos articulación, ¿no? Como yo trabajo con 2 o 3 grupos para un mismo fin desde el Estado, ese resultado, que es el trabajo en conjunto, te lleva a la cohesión social, y eso es parte del desarrollo. Hablando de resultados, Nilo, estás casi un año en el municipio al mando de esta subgerencia. ¿Qué tan complicado te ha resultado trabajar ya con la gestión en sí o con los otros burócratas, ¿no? Ya. Porque desde hace mucho tiempo no se ha enfocado, o sea, de hace la gestión anterior no habían tantas actividades culturales como la han habido el año pasado, ¿no? Sí. Se ha visto que casi todos los días se ha usado el Teatro del Quipay, por Sí. ejemplo. La biblioteca municipal con Mario Rommel está saliendo de las calles, que es algo que se reclamaba mucho desde algunos sectores. Entonces, pero esto es lo que vemos afuera, ¿no? Pero hacia adentro, ¿qué tan complicado es, como tú dices, estar de la otra orilla, ¿no? Ya, la primera complicación es la estructura misma del Estado. El Estado es muy complicado. La otra complicación es la estructura misma de la municipalidad provincial o de las municipalidades, ¿no? En general. Entonces, yo siempre he pensado que el gerente o el subgerente, el funcionario, digamos, el jefe de una oficina, debe ser el responsable de habilitar y optimizar los recursos para que los ejecutores, que son los promotores culturales, los que hacen las actividades, trabajen libremente. También hay que trabajar
Mira, hay dos formas de lograr un resultado. Una, por probabilidad estadística, es decir, por volumen, porque por estadística, cuanto más posibilidades tienes, entonces hay más probabilidades de que logres resultados concretos. Nosotros el año pasado hemos logrado hacer la primera etapa de la generación de públicos con volumen de actividades. O sea, hemos hecho miles de actividades. Yo creo que hemos impactado en alrededor de 300.000 a medio millón de personas. Estamos haciendo un informe al respecto. Pero el volumen que te genera, probablemente algunos me dicen, pero muchas cosas y pocas de calidad. El volumen lo que te genera es, con la persistencia, la formación de un público. Vas formando públicos. Entonces, lo hemos logrado, porque hemos logrado fechas en el que el teatro, tanto el Arequipay como el Ateneo, había gente haciendo colas, jóvenes haciendo colas para ver teatro, lo cual no se veía hace muchos años. Y lo mismo en muchas actividades artísticas que hemos hecho. Entonces, yo creo que hemos pasado una etapa de que hemos formado un público y, claro, la idea es seguir haciéndolo. Pero yo creo que hay que entrar a otra etapa ya, de acostumbrar a que el público, ese público que entraba gratis, ahora pague una entrada. Porque a mí me va a permitir generar una dinámica de las industrias culturales haciendo que la gente empiece a valorar económicamente también el arte. O sea, no todo tiene que ser gratis, pero ya tenemos un colchón. Yo siempre pongo el ejemplo del gramo de oro. Para nosotros la cultura es como explotar una pequeña mina donde tienes que mover toneladas de tierra y de rocas, molerlas, procesarlas, y de toneladas, de esas toneladas de roca te va a quedar un gramo de oro. Generar un impacto con la cultura es ese gramo de oro. ¿Ese gramo de oro qué es? Es haber aumentado la sensibilidad de las personas, haber incrementado la posibilidad de que las personas tengan mayor empatía. ¿Por qué? Porque el arte te genera sensibilidad. Claro, hablando de empatía, y tú decías esto de la mina, ¿no? Arequipa es un país minero y muchos nos preciamos de ser una economía minera, un país minero, ¿no? Pero este asunto de hacer una analogía entre la mina y la cultura me parece muy interesante. El tiempo se nos ha agotado, me quedo con esas palabras y siempre les pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, algo que les haya impactado, algo que puedan recomendar, algo que hayamos leído nos haya impactado y que pueda conmover a otras personas, ¿no? ¿Qué libro recomendarías a las personas? Mira, yo siempre hago una distinción entre lo que me gusta leer y lo que puedo recomendar a la gente. Y ahora que se acerca el Día de la Mujer, el 8 de marzo, yo quiero recomendar un libro que siempre recomiendo a mis amigas, porque a veces me preguntan qué libro podría leer, y es El albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano. Este es un libro que analiza la problemática de la mujer con una nueva enfermedad que ella identifica, que es el éxito de las mujeres respecto a sus parejas. Ella tiene la idea de que, y eso se presenta en la actualidad, de que las mujeres exitosas, por lo general, no tienen parejas exitosas, por el machismo, porque el hombre no soporta la idea de que la mujer tenga más éxito que ella. Y por eso las mujeres exitosas, profesionales, etcétera, se van a este albergue que queda en una isla en Chile y ahí cuentan sus ideas, ¿no? Este es un libro para mujeres así, muy, muy bonito, que se los recomiendo, El albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El día de hoy, aprovechando que es nuestro programa número 100, vamos a hacer una recomendación muy especial. Este libro es un híbrido entre un álbum de lectura y una novela gráfica. El autor es Jimmy Liao, el libro se llama Desencuentros y es editado por Barafiori Editora. Y así como nosotros hemos ido viajando durante todo el año, durante estos 100 programas, un viaje que todavía no termina y que apenas comienza, es este libro que nos muestra la historia de dos jóvenes. Ella siempre va a la izquierda y él siempre va a la derecha. Viven en el mismo edificio, en la misma ciudad, pero nunca en esta ciudad, a pesar de ser tan pequeña, se encuentran. Pero la vida a veces nos da sorpresas y permite que en espacios inverosímiles a veces nos encontremos. Y cuando nos encontramos, cuando dos líneas paralelas se juntan, hacen una intersección, cosas maravillosas pueden suceder. Pero asimismo, como la vida nos sigue dando sorpresas, es muy fácil que el hilo de la cometa que sostiene estas vidas se corte. Y esta es la historia de dos jóvenes que siempre están viviendo en una misma ciudad, que se encuentran y se desencuentran en la misma ciudad, y está hecho a base de un diario que nos va contando cómo va pasando su día a día. Primero como seres individuales a partir de esta soledad y luego en este encuentro.
que les permite descubrirse a sí mismos. Pero otra vez viene la separación y viene todo este cambio que a veces ocurre cuando uno se enamora, cuando se encuentra con alguien especial y las cosas no siempre pasan como queremos. Las cosas a veces nos alejan, a veces nos acercan, pero siempre nos deja espacio para hacer encuentros y desencuentros, tal como plasma en este magnífico libro Jimmy Liao. Yo los recomiendo que lo lean, que lo revisen. Su obra, de hecho, tiene una carga simbólica bastante fuerte y los invito a que aprecien este libro, así como todas las historias que siempre nos están contando y que estamos recomendando. Yo los invito a leer, a revisar y no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.